Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar la clase número 1 de la sesión de la semana 1 de Introducción al Derecho. Vamos a hablar sobre definición general del derecho. Bien, vamos a hablar sobre la aproximación al concepto del derecho y definición del derecho. La vida en el desarrollo de la vida del ser humano y del mundo, ¿qué ocurre? Que el ser humano tiene, aparte de los animales o del mundo animal, tiene la facultad del raciocinio, que lo cual no tienen los animales. Entonces, prácticamente ha desarrollado su vida, el hombre tenía que desarrollar su vida en los ámbitos económico, social, filosófico y demás quehaceres para poder vivir en armonía y desarrollar su vida. Para ello se ha tenido que valer de muchas herramientas. En este es el derecho. Pero vamos a ver cómo ha evolucionado el concepto de derecho para poder aproximarnos a los cómo así llega uno. Y vamos a analizar cada uno de los filósofos que han llevado a cabo al término de derecho. Puede decir Manuel Kant, que decía: tan solo el ser humano tiene una pretensión jurídica ante sus semejantes y recíprocamente está obligado a respetar a los demás. Si ya nos estaba diciendo de que el ser humano necesitaba una herramienta para poder vivir en sociedad, en forma colectiva. Otro autor es Hobbes. ¿Qué cosa dice? El derecho es producido por el poder soberano e impuesto cooperativamente a los ciudadanos. Está hablando de un organismo o un ente superior que imponga una regla para efecto también de poder el hombre desarrolle su vida en sociedad. Otro que nos puede dar una luz de la aproximación a la palabra derecho es Kelsen. Kelsen, ¿qué cosa decía? El Estado es un orden jurídico, pero no todo orden jurídico es ya designado como Estado. Hay fuerzas naturales que también nos pueden imponer en la vida un ordenamiento. Otro que habla sobre la aproximación del derecho es Locke. Él decía que siempre que cierto número de hombres se unen en sociedad, renunciando a cada uno de ellos al poder de ejecutar la ley natural, concediéndole a la comunidad, entonces se constituye una sociedad política o civil. La naturaleza es fuerte, también constituye una forma de aprehensión. Vamos a hablar ahora de las definiciones del derecho. Aníbal Torres, un jurista peruano, nos define el derecho como un conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico vigente en determinada sociedad que regulan las relaciones relevantes para la convivencia. Está hablando de la norma jurídica, está hablando de una ley, está hablando de un dispositivo de obligatorio cumplimiento. Otro autor es Castán Cotoveñas. Y Castán Cotoveñas nos dice: la ordenación moral imperativa de la vida social humana orientada a la realización de la justicia. En verdad todos queremos una realización y éxito, pero todo se tiene que hacer respetando en convivencia entre todos y respetándose mediante reglas impuestas por nosotros mismos. Otro filósofo es Kant, un filósofo alemán que dice que es el conjunto de condiciones mediante el cual el libre arbitrio del uno puede acordarse con el del otro, siguiendo una ley general de la libertad. En verdad está una imposición de estas de igual manera. Otro concepto de Aristóteles: el derecho se ocupa, es decir, lo que es justo, lo que pertenece a cada uno o que llegue a la sociedad, realice bien la repartición de bienes a su cargo. Está hablando de un derecho subjetivo. Bien, entonces vamos a ver la aproximación del concepto del derecho. El concepto de derecho se retrotrae a la palabra jus, en el Imperio Romano. Así era llamado en esa época el derecho. Pero como ustedes saben, la historia nos dice que
una vez de la caída del Imperio Romano, ya no se llamaba ya derecho, a las postrimerías se llamaba directo, le llamaban directo al derecho, ¿no? También estaba asociado con la justicia. Bueno, algunas excepciones del derecho podemos decir que el derecho como una situación subjetiva, ¿no? Cuando uno pide me corresponde o yo necesito que me paguen mis remuneraciones o mis devengados, usted está hablando de un derecho subjetivo, está hablando de lo suyo, del intraderecho. El derecho positivo es un derecho impuesto por una orden superior, por un ente público superior, ¿no? En este caso, las leyes, que es un mandato imperativo. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no permite y no permite y no está prohibido. Esa es una disposición, o al que alguien mata se le impondrán 20 años de prisión. Bien, ahora vamos a hablar sobre el derecho objetivo. El derecho objetivo es la ley o el derecho positivo, en el cual las normas como tal establecen el mandato imperante. Vamos a hablar también de lo que es el otro punto, sería la justicia, en la cual cae como un ente que no está soslayado en el derecho. Siempre se entrelazan el derecho con la justicia. Eso es lo que realmente tenemos que ver. Más adelante estudiaremos estos puntos y determinaremos qué llega a relacionarse a ellos. Vamos a hablar de la teoría tridimensional del derecho. Esta tiene pues los antecedentes, la teoría tridimensional y la crítica. Para ello vamos a mencionar algunos autores. Vamos a ver sus antecedentes. Como antecedentes podemos, como remembranza, podemos llamar a colación al Código Napoleónico de 1804, que resultó ser un modelo por imitación o imposición, se expandió a los países europeos y americanos. Un código bien detallado que hasta en la actualidad existe. Otro de los elementos es, como antecedentes, podríamos referir al estudio que en el siglo XIX surgió la ciencia de la sociología y el estudio de los valores. Otro antecedente podríamos también referirnos a Hermann Cantor y Deutsch, cuya obra distinguió la realidad, el sentido y el valor, como acuñar un término triadísimo. Vamos a ver la teoría tridimensional. Hablando de esta teoría, no se puede concebir aún ningún fenómeno jurídico sin tres elementos: la norma, los hechos sociales y el valor. No podrían estar separados, tienen que coexistir en una unidad concreta. Cualquier fenómeno jurídico conlleva esto. Vamos a hablar sobre las críticas. Absolutizar la estructura tridimensional de la realidad jurídica es rechazar cualquier otro aspecto que en ella se puede descubrir. No se entiende plenamente el mundo jurídico si el sistema normativo se aísla y se separa de la realidad social en que nace y el cual se aplica, y del sistema de legitimidad que impera en aquel sistema, que debe siempre posibilitar y favorecer su propia crítica racional. Ese es un pensamiento de Elías Díaz también, para efecto de poder cristalizar mejor la teoría tridimensional del derecho. Bien, ahora vamos a ver la distinción entre moral y derecho. Moral, derecho moral y distinciones. ¿Qué es la moral? La moral, Paquín distingue tres sectores de la moral. Vemos la conciencia individual, la moral social y en los sistemas religiosos. Estas tres están interrelacionadas entre sí. Coincidencias y moral.
No existe una separación absoluta, sino relaciones y muy estrechas entre sí. Autor Giovanni Gentile. Sin la protección del derecho, el ciudadano no puede cumplir su deber moral. Otra posición. La moral es el fundamento sobre el que descansa en la validez del derecho, porque al hacer posible la moral, constituye una meta de orden jurídico. Las distinciones que existen entre el derecho y la moral son las siguientes. Podríamos decir que el derecho es una pluralidad y la moral es de manera unilateral. En el derecho se exteriorizan las disposiciones, pero la moral es de orden interno. Las disposiciones son muy personales. La heteronomia y la autonomía. La moral es libre, puede decir yo transformarme de cristiano a musulmán y viceversa. Tengo una autonomía, soy libre. En cambio, en el derecho impera la heteronomia. O sea, no tengo esa facultad de decidir, se me imponen las cosas. ¿Qué es la coercibilidad en el derecho y no coercibilidad en la moral? En el derecho, si yo no pago mis impuestos, me embargarían mis cosas. En cambio, en la moral no es coercible, no pasa nada, no ocurre nada. En la vida social es impuesta mediante un ordenamiento para vivir en coherencia la vida completa que nos impone nuestra sociedad. En cambio, la moral es la vida completa, la vida en absoluto, es la que decide cada uno, ¿no? Precisiones. Con respecto a la ética de los mínimos derechos humanos y la ética de la felicidad de Adela Cortina, lo vamos a desarrollar. A ver. Esta filósofa española Adela Cortina habla sobre la ética mínima del derecho. Se abre una interrogante. Si un hombre animado por la semejante ideal de felicidad, conformado por semejantes virtudes, respetaría el elemental principio de igualdad y solidaridad, que constituye la más preciada de las conquistas morales. Es una posición de esta filósofa española en la cual nos hace ver esta posición. Para Adela Cortina, ¿cómo se puede poner a hablar de un máximo si no se entiende lo que es el mínimo? Lo mínimo que puede hacer una persona en sociedad es respetar la igualdad y ser solidario y respetar el encuadramiento del Estado que le impone, para efecto de poder llevar a cabo un acercamiento al derecho, a la justicia. Nadie puede exigir a otro que vive un modelo de felicidad y nadie puede invitar a seguirlo, pero una sociedad sí puede exigir a los ciudadanos que viven según las normas y orientaciones de la justicia. Eso es básicamente un parangón que hace esta filósofa española para el efecto de llevar a cabo una determinada posición. Adela Cortina, como decíamos, es de origen español, una filósofa en cuanto a la ética, ha intentado aplicar en todos los ámbitos de la vida su posición, en la política, en la justicia por la democracia, en el desarrollo humano, en la economía, en la empresa, en la bioética, en los medios de comunicación y en la educación. Para esta filósofa española, Adela Cortina, ella relaciona los derechos humanos dados que esto justificaría la necesidad de protección de la persona y su dignidad. Exige en el ámbito de la protección, la ética de los mínimos garantizaría este tipo de puntos. Por decir, no tendría el sentido de orientación de ordenamiento jurídico nacional. Cabría eso dentro y también el pluralismo, la democracia como forma de convivencia pacífica. Garantizaría una cosmovisión neutra con explícita abstracción de la manera de ver el mundo y vivir en él. Todo esto apuntando a la convivencia nacional y social que tendría de tomar el ser humano, el hombre. La propuesta de Adela Cortina es la siguiente. Las distintas éticas del Máximos consisten en distintas propuestas de vida buena,
de vida feliz, que comparten unos valores y orientaciones comunes a lo que podemos denominar los mínimos éticos, o bien una ética mínima. Ya, eso sería todo por la clase de hoy día, señores. Les doy muchas gracias.